Buenas noches. Hoy día vamos a hablar con referente a los ruidos cardíacos o el tema que se ha asignado que es la auscultación cardíaca. Básicamente, cuando hablamos de los ruidos cardíacos, tenemos que entender que el corazón tiene un ciclo de actividad, un ciclo cardíaco que básicamente está dado por la sístole y la diástole, o ciclo cardíaco o gasto cardíaco, donde básicamente es un conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecánicos, acústicos y volumétricos, que tiene que ver con todo este ciclo cardíaco que es básicamente el volumen de llenado ventricular rápido, lento, con contracción isovolumétrica, eyección isovolumétrica, relajación. Bueno, hay muchas fases que se dan. En lo que hablamos de la auscultación cardíaca, hacemos referencia a esto, a la apertura de la válvula aurículo-ventricular, las dos válvulas, tanto la mitral como la tricuspidia, y que sería el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, la apertura de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Por eso cuando hablamos de auscultación, las patologías nos llevan a situaciones de valvulopatías. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un conjunto de acontecimientos, estamos viendo esto. Si vemos este cuadro ha sido diseñado justamente para eso, para ver la integración de este conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecánicos, donde aquí estamos viendo un trazo electrocardiográfico, donde vemos la onda PQRS y la onda T, y nos vamos aquí abajo, donde hablamos de la onomatopeya, que es los sonidos, donde fíjense que aquí estamos viendo primer ruido cardíaco, al finalizar la onda T, segundo ruido cardíaco y nuevamente primer ruido cardíaco y que es el ciclo. Entonces, ¿por qué es bueno reconocer? Porque fíjense que en el interín de esto hay un aumento del flujo hacia que sería la fase del llenado ventricular rápido para generarse la compresión y cierre de la válvula semilunares y nuevamente empieza. ¿No ven? Si hablamos de presión, fíjense, la presión va incrementando en la sístole hasta que hay una apertura de lo que es las válvulas semilunares y se vacía el corazón. Entonces, no vamos a entrar a hablar de lleno, pero el ciclo cardíaco básicamente consta de dos fases bien claras. La sístole y la diástole. La sístole es donde se genera una contracción y la diástole es donde se genera una relajación. Si queremos ver como tal el ciclo cardíaco, fíjense, tiene una fase de contracción isovolumétrica, despolarización ventricular, aumento de la presión ventricular que te lleva a al cierre de las válvulas auriculoventriculares y esta turbulencia te va a generar el primer ruido, el TUC, ¿no ven? Y bueno, pues va a tener una serie de pasos, te los dejo detallado, pero no vamos a puntualizar porque no es el objetivo de la presentación para posterior generarse el segundo ruido cardíaco. ¿Con qué? Con la válvula el cierre de las válvulas semilunares. ¿A qué quiero llegar? Que el cierre de las válvulas auriculoventriculares te generan el primer ruido y el cierre de las válvulas semilunares te generan el segundo ruido. Primer ruido, cierre de válvulas auriculoventriculares como el mitral y tricuspidio. Y segundo ruido, si es de las válvulas semilunares, como la válvula aórtica o pulmonar. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo, fíjense, un sisto y en diástole, y que, bueno, se escucha de la siguiente manera. Primer y segundo ruido cardíaco. Fíjense que ahí ya estamos escuchando la presencia de soplos. Se- Seguramente cuando ya estén en su práctica, se van a dar de cuenta que, fíjense, el segundo ruido cardíaco está dado por el cierre de la válvula auriculoventricular y el primer ruido cardíaco por el cierre de la válvula mitral y tricuspidia. Mitral del lado
izquierdo y tricúspide del lado derecho. ¿No ven? Entonces, cualquier soplo, estamos escuchando soplos, lo que ustedes escuchan es soplo. Básicamente tenemos que primero aprender a desarrollar y escuchar un primer y un segundo ruido cardíaco. En las prácticas se les va a enseñar a diferenciar un primer y segundo ruido, que bueno, básicamente es práctica, ¿no ven? ¿Escuchan? Primer y segundo ruido cardíaco. Entonces, antes de entrar a al tema como tal, esto es solamente una breve introducción. Fíjense que durante la sístole y la diástole se generan presiones en las cavidades cardíacas. La diástole, fíjense que no se generan presiones altas, mientras en las sístoles se puede generar hasta 120 milímetros de mercurio, que se va a dar en la válvula y en todo lo que es la aorta. Entonces, ya entrando al tema, cuando hablamos de ruidos agregados, siempre tenemos que hablar de los soplos cardíacos, frotes pericárdicos, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, que son los clics de apertura y los frotes. ¿Listo? De esto solo lo vamos a mencionar, pero no es parte de semiología. En cardiología supongo que lo van a profundizar. ¿Listo? Entonces, hablando de los ruidos cardíacos, fíjense, durante la sístole tenemos un primer ruido cardíaco y un segundo ruido cardíaco. Viene toda la diástole y de nuevo primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Entonces, los focos de auscultación nos hablan de lugares donde corresponden que tenemos que escuchar. Por ejemplo, fíjense, el foco que es el foco aórtico. Y alguien dirá, ¿por qué el foco aórtico si está aquí callado se escucha aquí? Porque básicamente de esta manera, colocando el estetoscopio aquí, podemos auscultar acá. Entonces, estas ubicaciones obviamente ustedes lo tienen que conocer desde el punto de vista de semiología. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, foco aórtico. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, foco pulmonar. ¿Listo? Foco tricuspidio. Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Listo? Y foco tricuspidio, mitral, perdón, el mismo cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular. Cuarto espacio intercostal, el foco mitral. Y el aórtico accesorio, que básicamente es en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Eso obviamente ustedes de memoria tienen que aprender para que sirve. Entonces, una vez que ya hemos entendido para qué sirve el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, qué es lo que básicamente estamos buscando, dónde se auscultas, aquí se los he dejado detallado todo el ciclo cardíaco o la formación del gasto cardíaco, que bueno, básicamente es cómo se contrae, fíjense, contracción isovolumétrica, fase de eyección, fase de relajación isovolumétrica a nivel de los ventrículos, fase de llenado ventricular rápido y contracción auricular. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto, entonces directamente entramos a los ruidos cardíacos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros auscultamos los ruidos cardíacos, tenemos que entender que el primer ruido cardíaco nos está indicando que estamos viendo el cierre de la válvula auriculoventricular. Es el comienzo de la sístole y nunca debería estar desdoblado. Alguna vez se van a dar de cuenta a los pacientes que están siendo auscultados, se les pide que metan aire. Y una vez que metemos el aire, les decimos mantenga el aire en su pulmón, ¿no ven? Ahí hacemos un desdoblamiento fisiológico. Entonces, el primer tono tiene menor tono en comparación al segundo ruido. Y bueno, pues a veces esto es importante, está simultáneo con el pulso cardíaco. Y esto es parte de la práctica donde se les tiene que enseñar a diferenciar primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Entonces, tomamos el pulso en la arteria radial y cuando sintamos la máxima expansión, básicamente, y escuchamos el ruido cardíaco, estamos asemejando que ese es el primer ruido cardíaco. Entonces, dentro de su onomatopeya, se habla de que el ruido que se escucha es tom,
y que básicamente con una frecuencia rápida se puede escuchar el primer y segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco tiene un tono más fuerte que el primer ruido cardíaco. Generalmente representa el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, ya lo hemos quedado bien claro. El componente aórtico puede desdoblarse en inspiración y más aún cuando se hace una inspiración forzada con maniobra de Valsalva, ¿no ve? Generalmente hace referencia a la terminación de la sístole e inicio de la diástole. Esta presentación se los voy a pasar para que lo tengan en sus archivos, donde básicamente vamos a poder escuchar al segundo ruido cardíaco. ¿Listo? Segundo ruido cardíaco. Entonces, el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco generalmente siempre puede ser patológico y es una característica de los criterios de Framingham que seguramente ya han debido de ver en cardiología, donde habla del famoso R3 o ritmo de galope. Este es el ritmo de galope. Lo vamos a escuchar aquí, perdón, lo vamos a escuchar el ritmo de galope. Seguimos escuchándolo. ¿Listo? Entonces, el tercer ruido cardíaco es producto de vibraciones durante el llenado rápido del ventrículo. Dentro de palabras más claras, es el choque de las paredes ventriculares donde una contracción es forzada. Generalmente está asociado a insuficiencia cardíaca. La presencia del ritmo de galope ya hace referencia a que el paciente se encuentra en un ICC descompensado. El cuarto ruido cardíaco. Normalmente no se lo oculta, pero sí es patológico asociado a la estenosis aórtica y aumento del flujo. Entonces, por lo tanto, un ritmo, un R4, habla de patología al igual que el R3, ritmo de galope. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos ritmo de galope, a veces es bien diferente, es difícil diferenciar si es un R3 o un ritmo 4 que generalmente suelen dar cadencias, pero la presencia de ritmo de galope ya nos hace referencia a patología. Dentro de la onomatopeya, antiguamente se lo estudiaba de esta manera, los ruidos que te daba Tennessee, Tennessee. Pero bueno, pues aquí lo vamos a escuchar y de esa manera vamos a conocer cómo es un ritmo de galope. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que son los ritmos anormales, suele estar asociados los chasquidos de apertura, que generalmente hace referencia a aperturas de las válvulas auriculoventriculares, generalmente en estenosis. Puede ocurrir alrededor del segundo ruido y generalmente con frecuencia suele estar en apex. Otros ruidos anormales son los clics de apertura, que pueden ser clics de eyección aórticos con tonos altos, clics de eyección pulmonar en segundo y tercer espacio external en foco aórtico pulmonar y los famosos clics telesistólicos, ¿no ven? Otros ruidos, los frotes. Pueden haber frotes cardíacos o frotes pulmonares. Generalmente para esto ya se necesita un poquito más de entrenamiento, obviamente que lo van a adquirir durante su residencia o internado rotatorio. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, vamos a hablar de los soplos cardiovasculares. Un soplo son ruidos que aparecen en relación al ciclo cardíaco. Vamos a volver atrás, ahora que ya hemos visto bastante. Vamos a escuchar primero, primer y segundo ruido cardíaco.
Ahí está, primer y segundo ruido cardíaco. Ahora estamos escuchando un soplo. Esa es una estenosis aórtica. Eso es de una insuficiencia aórtica. Entonces, vamos más adelante. Eso era para refrescar la mente. Nos vamos a los soplos. Entonces, un soplo en su mayoría es producido por un flujo turbulento. Esta turbulencia depende de la velocidad y de la viscosidad. Importa porque básicamente cuando un paciente está anémico, puede haber una disminución de la viscosidad y puede haber los famosos soplos inocentes, que quiere decir son soplos que solo se aparecen mientras dure la anemia y posterior al mismo al transfundir se pierde el soplo o los soplos inocentes en niños, que tiene que ver con velocidades y otras cosas. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo cómo se genera un flujo turbulento para que se genere el soplo. Fíjense que los soplos pueden ser asociados a estenosis o insuficiencia. La estenosis es una disminución del diámetro, estenosis aórtica, estenosis mitral, ¿no ve? Por eso no es nomás dejar a un paciente con fiebre reumática o faringoamigdalitis estreptocócica sin tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces se lesionan las válvulas y fíjense, se sueldan o se forman tejido fibroso y se disminuye el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el flujo? El flujo llega, ingresa y fíjense, sale una turbulencia. Ese es el soplo, básicamente, que hemos escuchado. ¿No ve? Las causas del soplo, fíjense, pueden haber las que están en blancos, los que son reversibles o inocentes, si vale el término. Embarazo, fiebre, anemia, taquicardia, que te puede generar un grado de soplo, sí, pero estos son transitorios, es decir, revertimos en la patología que lo ha merecido y disminuye. Hablar de embarazo y soplos es harto, porque una mujer embarazada a partir de la semana 18 empieza a tener una sobrecarga de líquido, ¿no ve? Ya las valvulopatías cardíacas, ya estamos hablando de procesos estructurales ya defectuosos. Por ejemplo, los agujeros o comunicaciones interauriculares, interventriculares, ¿no ve? Persistencia del conducto arterioso, comunicaciones arteriovenosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de soplos como tal, la presencia nos está hablando de anomalías estructurales. ¿Y cuál es el problema con que una persona tenga un soplo? La remodelación. Y la remodelación te va a llevar a insuficiencia cardíaca. Entonces, una de las causas de una insuficiencia cardíaca de causa estructural suelen ser las válvulas, valvulopatías. Y muchas veces estas valvulopatías de forma inicial sí se pueden diagnosticar y es a través de la evaluación y el reconocimiento de soplos. ¿Listo? Ojo, ojo que antes se escuchaba un soplo y se imaginaba en la mente, ¿no ve? Hoy en día escuchas un soplo, mandas ecocardiografía transtorácica y ahí te dan un dibujo en 3D para ver qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los soplos, existen tipos. Hay los sistólicos, diastólicos, continuos, focos de acuerdo al foco de auscultación, pero los que más se utiliza en la nomenclatura son estos. Los holosistólicos o pansistólicos, que quiere decir todo el tiempo de la sístole. Los mesosistólicos, que puede ser inicial, y los telesistólicos tardío, ¿no ve? De ahí vienen los famosos proto, meso, tele, sistólico o proto, meso, diastólico, ¿no ve? Es una nomenclatura que obviamente se lo ve si ustedes, bueno, uno de ustedes va a ser cardiólogo, seguramente que lo va a ver. Entonces, dentro de su estructura suelen haber los increcientes, decrecientes, romboidales, y según la clasificación de Levin, Levin es uno de los primeros que se animó a clasificar los soplos, fíjense, hay los grado 1 audibles solo en silencio, los grado 2 fácilmente audibles por todos,
Grado 3 es más fuerte y sin frémito. No nos olvidemos que el frémito es el famoso motorcito del gato, ¿no ve? Que se coloca en la palma de la mano y sentimos el motorcito. Es algo así que tiene que ver el frémito. El grado 4 es fuerte con frémito, el grado 5 se oye con parte del estetoscopio despegado de la pared y el grado 6 se oye sin tocar al pecho. Generalmente estos tres suelen ser objetivizados por médicos, pero obviamente un grado 1, grado 2 a veces tiene que ver mucho la experticia. A diferencia de auscultación pulmonar, la auscultación cardíaca se lo va trabajando con los años. Eso no nos sale de un día al otro. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo, fíjense, diferentes tipos de soplos. Habíamos dicho que un soplo se va a dividir en tres. ¿Listo? En tres durante el tiempo de la sístole. Estos son los proto, estos son los meso y estos son los tele, que quiere decir que cualquier tipo de soplo que solo esté en fases iniciales de la sístole, protosistólicos. Si está al medio, mesosistólicos. Si está al final, telesistólicos. Por ejemplo, este, fíjense, es un soplo protosistólico y este es un soplo telesistólico, pero obviamente eso ya es más de especialidad. ¿Listo? Los solos sistólicos, bueno, hacen referencia a una famosa patología que es la regurgitación mitral. Fíjense, daño de la válvula mitral por fiebre reumática, ¿no ve? Si se acuerdan, cuando vimos cabeza y cuello, hablamos del anillo de Waldeyer, ¿no ve? Y la evaluación de las amígdalas, ¿no ve? En niños menores de 12 años, cuando no se evalúa la amígdala de manera adecuada y no se da tratamiento antiestreptocócica, porque sea eh, una infección estreptocócica, muchas veces los depósitos vienen aquí, hacen una valvulopatía y fíjense, esta válvula ya no cierra. Entonces, a veces el soplo que se puede dar aquí suele ser este. ¿Listo? Entonces, el soplo holosistólico tiene una meseta, es áspero, se escucha mejor en el foco mitral y se irradia hacia la axila. Aquí estamos viendo de nuevo. Esta es la insuficiencia mitral completa. ¿Listo? El holo sistólico mitral puede, ¿listo? Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, continuo, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de otros tipos de soplos, holo sistólico, fíjense, hablamos siempre de lesión de la válvula mitral, ¿ok? A veces también suele haber soplos holosistólicos con afectación de esto, que es la comunicación interventricular. Fíjense, este es corazón izquierdo y este es corazón derecho. Por supuesto que el corazón izquierdo maneja presiones mucho más altas que el corazón derecho, entonces el soplo se produce de esta manera. ¿Listo? Entonces, otros tipos de los soplos mesosistólicos o defecto de tabique, comunicación interauricular. Estamos abriendo el audio. Otro tipo de patología, la estenosis aórtica. Fíjense cuando la aorta no se abre, más bien está cerrada y con un pequeño orificio. Es un soplo mesosistólico de eyección de todo medio y se ausculta mejor en foco aórtico. Aquí les he dejado los audios. ¿Listo? La estenosis aórtica. Fíjense, la estenosis aórtica habla de la que es la sangre es capaz de liberar el ventrículo para ir hacia adelante, ¿no ven? Y generalmente suele haber el famoso desdoblamiento. Y por último, la estenosis pulmonar, que es un soplo sistólico y activo romboidal
que se ausculta mejor en foco pulmonar. El mesosistólico de eyección aórtica. O nuevamente el mesosistólico. No se olviden que es proto cuando es inicial, meso cuando es al medio y tele cuando es al final. Y cuando es todo es pansistólico o lo sistólico también. ¿Listo? Cuando ya hablamos un diagnóstico de estenosis mitral, pueden haber soplos diastólicos, chasquidos de aperturas, retumbos, frémitos palpables. Fíjense, ya estamos viendo lesiones mucho más consolidadas. Estas son las válvulas tricuspide y mitral, ¿no ven? Aquí estamos viendo un soplo mesosistólico. Y para terminar, vamos a hablar de la insuficiencia aórtica, que generalmente este puede tener un soplo protodiastólico, imagínense diastólico, o que puede ser el famoso soplo de Austin-Fleet, ¿no ven? Donde fíjense, como se generan aquí presiones de hasta 120 milímetros de mercurio, hay una regurgitación y un crecimiento ventricular, lo que te va a llevar a la insuficiencia cardíaca. Vamos a escuchar una insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Listo? Entonces, hay muchos signos asociados a los valvulopatías que sí se pueden asociar a la auscultación. Por ejemplo, el signo de Cole-Cecil, que básicamente es un soplo diastólico corto que se da en la axila. El sí, soplo de Austin-Fleet, que es un retumbo mitral por flujo en valva. El signo de Muset, que este es uno de los signos clínicos que suele estar asociado a afectaciones de la aorta, ¿no ve? Donde el paciente tiene un movimiento de la cabeza como latidos, va latigueando la cabeza, ¿no ve? El signo de Durosey, signo de Hills, signo de Traubé, el famoso pistoletazo femoral, ¿no ve? El pulso Seller, pulso de Kosigan, ¿listo? Entonces, ya para terminar esto, bueno, es una información que les doy. Cuando evaluamos un soplo, lo general, lo que se hace hoy en día ya no es analizar, sino es directamente mandar a que le hagan una ecocardiografía en tiempo real para ver esto. Esto es un soplo, el color de la turbulencia azul, porque cuando es turbulencia normal es roja, que dice que aquí es la aorta y está regurgitando hacia atrás, ¿no ven? De esa manera podemos hacer diagnósticos diferenciales para ver los tipos de soplos y la forma de presentación. Pueden haber soplos continuos, soplos intermitentes, soplos de ductus arterioso, frotes pericárdicos y es necesario saber que la clínica es satisfactorio para evaluar cualquier patología, pero tenemos que realizar un diagnóstico y tratamiento, pero lo más importante es educar los oídos, ¿listo? Y con eso hemos terminado y espero que les haya gustado.